Bendiciones, mis amados. Bueno, contento de estar de vuelta con ustedes. Estamos en un momento muy importante. Y siempre hablo del momento porque al profeta le toca investigar ahí en la presencia de Dios los tiempos. Eso fue lo que hizo de los profetas en la antigüedad, el saber moverse en los tiempos de Dios. Entonces, cuando podemos entrar en el tiempo de Dios, tenemos la palabra correcta para un pueblo en expectativa. Y estamos en un tiempo maravilloso. La iglesia nunca ha visto lo que está a punto de suceder. Lógicamente, tenemos que prepararnos para este movimiento grande que viene. ¿Por qué razón? Porque en los últimos 40 años la iglesia perdió su separación y su consagración por conocer de algo que ella no tenía antes. Antes la iglesia no conocía todos los principios de bienestar y de prosperidad a que el Señor la había encaminado desde un principio. Pero fue tanto lo que la iglesia se embaucó en esto, que comenzó a naufragar prácticamente en el sueño americano que existía en los años 60 y 70 y tal vez antes, porque ya no es así. Ya un evangelio que nos dé casa, beca, carro y ceros en el banco, poder pasear y disfrutar. El que no puede vivir un evangelio así, no, hay que revisar qué es lo que estás haciendo mal, porque en algo debes de estar fallando que no tenés bendición. En eso se ha convertido el evangelio, ignorando los procesos que hay en la vida de cada persona para poder alcanzar lo que Dios se ha propuesto con ella. Entonces, el tabernáculo de Dios en nuestro corazón nos desafía, no al sueño americano convertido al evangelio, sino a, como el mismo desafío lo dice en sus primeras líneas, ¿será que solamente vamos a estar como creyentes para recibir 2 o 3 sermones a la semana? ¿Será eso todo? Y el escalofrío y el quebrantamiento que me da a veces ahí en esos 45 minutos o en esa hora. ¿O hay algo más que disfrutar? Entonces, el mundo ha sido llevado a lo que en Apocalipsis también está establecido, la caída del imperio económico, para poder permitir que los hijos de Dios entiendan que hay algo mucho más elevado que ese sueño. Entonces es donde ya entramos en un mover más profundo de intimidad con Dios. Cuando hablo de un mover más profundo de intimidad, es una demanda mayor de estar con Él. Porque ¿qué es lo que ha pasado? La iglesia dejó de predicar contra el hombre viejo que está instalado en el interior de nosotros y no quiere salir, por estar predicando solo dame, dame, bendice, bendice, bendice. Entonces no se ha levantado una generación que camine en esa dimensión. Pero tenemos unos jóvenes que están entre los 5 y los 20 años, que han crecido viendo en los últimos 10 o 12 de aquellos hombres y mujeres que Dios ha levantado, que ya están viviendo esta consagración y esta separación. Eso no quiere decir que no
podamos pecar. Lo que quiere decir es que no vivimos en el pecado. ¿Por qué? Porque mientras estemos en esta naturaleza, en cualquier momento te puedes desclavar, tú o yo. Entonces, la vez pasada estábamos hablando de lo que es el ser interior. Porque todo el templo del Señor, el santuario, en donde habita el santuario de Dios, es exactamente el tabernáculo que fue la sombra que Moisés hizo, pero ahora en nuestro interior. ¿Qué pasa cuando una persona se arrepiente de sus pecados? Y en ese momento el Señor coge toda la suciedad que tenía y se la lleva. En ese momento el hombre ha sido limpio, está aquí. En la cruz se clavó todo lo que tenía. Pero el hombre que hizo toda esa inmundicia, todo eso que Dios aborrece, está todavía ahí viviendo. A lo mejor en ese primer encontrón algunas áreas fueron arrancadas de una sola vez, pero muchísimas áreas están ahí habitando. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia dejó de hacer? Bueno, este paso entre el momento en que tú confiesas que el Señor murió y resucitó y que en la cruz Él pagó por tu pecado. Hasta ahí es fácil para todo el mundo creerlo. Pero viene la parte en donde ya no es solamente que se te llevó el pecado, ahora hay que tratar con ese personaje que está allá adentro, que fue el que cometió todos esos pecados, la naturaleza vieja, la cual Él clavó también allá en la cruz. Clavó al pecado y al que hacía el pecado. El problema es hasta dónde nosotros sabemos eso. ¿Y qué hacer cuando el apóstol Pablo habla en Romanos 6, que fue la parte que toqué muy rápidamente la vez pasada, de conocer, de saber que estamos ahí? Bueno, para eso es importante que un instrumento de Dios que haya estado bajo como a una mentoría o bajo un ombligo espiritual, porque la palabra habla de ello. Cuando dice que la palabra es medicina al ombligo, sí, Señor. O sea, un mentor que te haya conectado y te lleve paso a paso, hasta que tú puedas entender que no es solamente esa confesión, ni el sermón que te dan el domingo, es que tienes que permitirle a que Cristo y el Espíritu Santo, por el sacrificio que Jesús hizo allí, puedan entrar dentro de ti y te den una nueva vida, una nueva criatura. Y ese es un desarrollo hasta que nos muramos, porque el que santifica es Él. Entonces Él va santificando en la medida, es que algo que es impuro, Él lo vuelve puro. Pero profeta, usted nos dijo en estos días que el Señor no va a tratar con el hombre viejo, sino que al hombre viejo le va a dar cruz. Claro, cuando te estoy hablando de santificar, es que en tu alma es donde está totalmente tu ser interior, y en esa parte extendida que es el corazón es donde se mueve. En donde están tus sentimientos, tus afectos, tus apegos, tus deseos, tus intenciones, tus emociones. Donde está tu mente, donde está tu imaginación, tu culto racional. Entonces la palabra va a entrar a esos lugares. Va a arrancar lo que está malo y va a colocar lo que está nuevo. Y en la medida que tengamos principios de Dios, ¿qué hagamos? No que tengamos la cabeza llena de conocimiento, pero sigamos viviendo en el pecado. En la manera en que lo hagamos viene la santificación. De allí del tomar la cruz todos los días y morir. Entonces,
en el ser interior, porque es que estamos en un momento en que la información que tienen los niños, los jóvenes y personas maduras y muchos adultos es tal que ya tú no puedes coger a la gente como hace 50 o 70 años atrás con la Biblia y hablarle pecado, pecado y pegarle con ella en la cabeza. No, ya no se puede. Porque tienen mucho conocimiento y mucha información de lo que es el ser interior, de lo que es el pecado. Nosotros somos los que muchas veces ignoramos que el mundo sigue girando y nos quedamos pegados. Cuando en la Biblia están los principios que aún hoy la ciencia, la misma NASA está confirmando, los hallazgos arqueológicos lo están confirmando. O sea, la Biblia está hecha para todos los tiempos. Lo que tenemos es que saber cómo usar de la mano de Cristo y el Espíritu Santo todos los principios que están aquí, que caben en el vocabulario y en la información y la tecnología que tenemos hoy. Ok, miremos esto. Vamos a hablar un poco de dos cosas. De que tú te des cuenta que necesitas un cambio. Eso es lo primero. Y lo segundo, que tú sepas por lo menos, yo te lo leí la semana pasada, por lo menos conozcas algunos de los sentimientos tuyos. La gente cuando piensa sentimientos está pensando en amor. No. Sentimientos, ahora te voy a leer. Es todo lo que tú sientes. Si tú sientes dolor, ese es un sentimiento. Si sientes angustia, ese es un sentimiento. Si sientes opresión, ese es un sentimiento. Todo lo que tú sientes es un sentir. Ahora, eso se va a expresar a través de afectos. Porque ahí es donde va a tomar el valor de lo que tú tengas registrado en tu conciencia de acuerdo a lo que sentiste, y esa orden va a ser despachada a una emoción que es la que se va a exteriorizar. Ahora, tu carácter es el que va a tratar de usar la emoción de la mejor manera posible para que no salga a lo mejor con toda la dinámica de fuerza que tú la estás sintiendo, sino para que salga moderada. O para que se calle y no lo exteriorice. ¿Ya? Entonces, miramos lo siguiente. Porque es que, mira hermano, si no hacemos esto del hombre interior, una persona puede tener mucho conocimiento del Señor y puede sentir mucha presencia en los principios, pero si no los practica, no va a llegar a la regeneración. Entonces, si usted no tiene un estilo de vida en presencia, usted jamás va a conocer la gloria. Porque la gloria de Dios es el poder operativo del dunamis del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo y Cristo se unen y en Cristo está la presencia, entonces sale la gloria. De eso vamos a hablar después. No, mira, es algo que te quiero decir. No es que la maldad de los malos está llevando este mundo en este desastre que está. Oye bien, no es la maldad de tanta gente mala. No. El problema es que el silencio de los justos no lleva la luz a las tinieblas. Como te decía en días pasados, las tinieblas existen por carencia de luz. Pero todo lo que yo te voy a decir ahora está en la Biblia. Yo no me lo he inventado. Te dije, yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy terapeuta, lo he sacado de los principios de Dios. Mira, por ejemplo, esto. Te voy a nombrar 3 sentimientos, de varios que hay, pero estos 3 desencadenan una serie de muchos. Y luego vamos a ir a la escritura. Mira esto. El enojo. El Señor dijo que no se ponga el enojo sobre ti, que no se acabe la tarde y tú no arregles ese problema. Cuando tú dejas pasar esto, Él activa cólera. Una vez que tú estás en un estado de rabieta, viene un estado más grande, que es de ira, en donde ya sientes deseo de cobrarte la factura que te
por el daño que te hiciste. Sentiste algo, entraste en enojo, ahora estás en cólera y ahora estás desplazando ira. Una vez que tú estás en ira y no puedes cobrar la falta que te han hecho, tu ser interior comienza a transpirar odio. El deseo de que lo malo le pase a esa persona por lo que te hizo. Empezó por enojo y mira ya dónde va. Si este estado permanece mucho tiempo, entras en resentimiento. Y en resentimiento cualquiera te puede pagar los platos rotos. Ahora fíjate esto. Una vez que estás en resentimiento y no has podido arreglar esas cosas, entras en frustración, que es no haber podido alcanzar lo que tú planeaste en odio para aquel que te hizo causar la ira. Se pone interesante, ¿verdad? Y todo está en la Biblia. Una vez que tú estás en frustración, comienzas a entrar en un temperamento que manifiesta sus sentimientos, sus afectos y sus emociones a toda hora irritado. Entras en un estado de ánimo de irritabilidad constante. Cualquier cosa te enoja. Si se cayó algo se enoja. Si te colocaron eso en ese lugar y tú no lo querías, ahí te enojas y comienza la explosión de nuevo. Porque es un estado de ánimo que ya te cogió. Ahora tú estás bajo un gobierno y no es de Dios. Una vez que estás ahí, comienzas a sentir celos por los que sí logran, y si tu enemigo logra, vas a sentir más celos. Y los celos van a traer la envidia. Fíjate cuántas cosas por no obedecer un principio que el Señor dijo. Te voy a nombrar otro. Los miedos. Una persona entra en miedo por cualquier cosa, inmediatamente lo que sigue es angustia. No sabe cómo desenvolverse delante del miedo que está sintiendo. Después va ansiedad. Quiere conocer el resultado de la situación en que se encuentra. Luego comienza a moverse en un ambiente de desconfianza. Comienza a tener desconfianza por todo y contra todos. Alguien dice algo y ya él está buscando todos los malos, todos los peros, porque está en desconfianza. Y comenzó por miedo. Luego tiene una vida en donde su ciclo de vida es a toda hora nervioso. A toda hora está expectante, su cuerpo está tensionado, todo su ser entra en eso. A todo el mundo piensa que le va a hacer mal. Nervioso, todo lo ve malo, todo lo va a resultar mal. Maneja y está a la defensiva. Habla con alguien y está a la defensiva. Es un estado nervioso. Ahora mira esto. Una vez que estás en estos estados, entras en preocupación. Y una persona preocupada en cualquier momento te entra en pánico. Una persona que está preocupada por las cosas que está pensando que le van a pasar y que son malas, en cualquier momento algo lo hace estallar en pánico. Una vez que una persona está en pánico, se sorprende por cualquier cosa. Una persona sube el tono de la voz y ya entra en pánico. Ella está aquí, se cae una copa, un vaso, ¡pah!, entra en pánico. Si está en un lugar y se apaga los bombillos y se queda a oscuras, entra en pánico. Andar con esa persona es una sorpresa, es una piñata, porque tú no sabes qué es lo que va a pasar. A toda hora está asustado. Y te he nombrado dos. Te voy a nombrar el tercero para que tengamos material para trabajar. Esto, tristeza. Una persona está triste, entra en melancolía. Una vez que la persona está en melancolía, comienza a tener autocompasión, que es la peor cosa que le puede pasar a alguien.
son estimas tan bajas, claro, esto viene en un proceso de mucho tiempo, que siente que él mismo tiene que justificarse porque nadie lo ama, nadie lo quiere, nadie lo valora. Y todo el mundo está contra él. Una vez que está en autocompasión, entra lo más grave, que es la enfermedad del siglo XX y el siglo XXI, soledad. Y la soledad no es que tú estés solo en un lugar. Tú puedes estar en medio de miles de personas y puedes estar solo. Ese es el ejemplo que te coloqué ahora, Díaz. Todas esas maneras de estar chateando delante de las demás personas, en donde las personas están cerca de los que están lejos, pero están como solos porque están lejos de los que están cerquita. La soledad es ese estado en que una persona pierde todas las ilusiones en la vida. Termina una cosa que tiene que hacer, la hace por monotonía, por hábito, por costumbre, y ya, se le acabó el día. Y faltan horas. Está entre las personas, pero no está. Está por allá ausente. Está viendo un programa y de pronto se pierde. Está escuchando a alguien y de pronto, ¿qué pasó? ¿Y? Esos vacíos son estados de ánimo donde la persona perdió su norte. No tiene alicientes en la vida, no tiene ilusiones, no tiene metas para realizar, no tiene una carrera a donde llegar. A veces no valoran sus dones y sus talentos, y a veces los tienen, pero no saben qué hacer con ellos. Fíjate esto. La soledad es la madre de los malos hábitos y las malas costumbres. Sodoma y Gomorra cayó por eso. Mucho tiempo de ocio y abundancia de pan. Las personas que están en estos estados son tierra fértil para el homosexualismo, el lesbianismo, la borrachera, la droga, el adulterio, el abuso. ¿Por qué razón? Porque no tienen una ilusión, una meta. Mira esto. Una vez que estas personas están aquí, viven deprimidos. Y entonces los psicólogos y los psiquiatras, si me están escuchando, perdónenme, tienen un consultorio lleno de gente con estos problemas, haciendo leña con una enfermedad espiritual, mandando medicina a ver si la pueden sanar. Entiendo que hay muchas depresiones que son por problemas orgánicos, físicos, pero la gran mayoría son de estos estados. Ahora fíjate, una vez que la persona está en depresión, se siente apenado con los demás, con su casa, con sus familiares, con sus hijos, se siente avergonzado porque sus estimas comienzan a bajar, y en la soledad lo que comienza a buscar es el por qué le están pasando las cosas. Por eso es que toma hábitos y costumbres que nunca había hecho. Entonces ahora ya se siente humillado. Cuando yo te nombro de 7, 8 principales sentimientos que desenlazan todo esto, te estoy tocando, escogí estos 3 de esos 7 a 8, porque es el común denominador de las personas hoy. Entonces, para esto no necesitamos un servicio, ni 2 servicios, no. Necesitamos alguien que conecte su ombligo espiritual y que esté sanado. ¿Por qué? Porque de la cruz al lavacro, el lavacro es lugar de purificación, en donde todo esto que es naturaleza vieja tiene que ser llevado a su lugar, y el hombre nuevo tiene que ser recreado dentro de ti. Cada vez que una repercusión emocional llega a tu vida, un sentimiento es tocado. Va a responder a través de una emoción. Pero entre el sentimiento y la emoción
hay algo que está en la mitad, que es la tabla de valores que está en tu conciencia registrada, lo que hemos hablado en capítulos anteriores, en donde de acuerdo a los valores culturales, sociales, económicos, políticos y morales, vas a responder. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la palabra de Dios cuando no solamente es mandamiento, sino que se vuelve precepto? Deseamos hacerlo. Pues Él tiene el poder para entrar, hacerte ver que el problema no es con lo que estás viviendo, sino que hay un gobierno establecido dentro de ti que se ha ido desarrollando en el tiempo, bien sea porque vino por genética o porque fue aprendido a través de las experiencias de la vida que te apabullaron con malos resultados y ahora habita dentro de ti. ¿Te entregaste al Señor y todo espero llegó? Sí. Pero ¿qué hacemos con el hombre viejo? Hay que tratar con él. Todo esto que yo te leí es pecado. Es maldición. Porque son gobiernos que se establecen en el interior del hombre y aunque escuche palabras del Señor, su corazón sigue en Sodoma y Gomorra y en el infierno, atado a pecado y a maldición. Por eso las personas reciben del Señor, reciben mensajes, diezman, ofrendan, cantan, cargan la Biblia, van a la iglesia, hasta le hablan a otras personas y siguen viviendo en el pecado. ¿Por qué? Porque hace falta lo que la iglesia perdió: cordones umbilicales, mentores, gente que prepare discípulos para que estén llenos de la presencia y se manifiesten en gloria, en donde la criatura nueva, recreada por Cristo y el Espíritu, sea desarrollada. Uy, profeta, pero yo pensé que eso lo hacía Dios. Sí, Él necesita una herramienta. Esta herramienta eres tú y soy yo. Esa nación santa de la que Él habló, que iba a formar cuando instalara el tabernáculo de Dios, que no iba a ser como la de Leví, sino una nación santa, que ya te lo nombré en varias partes. No dice nación santa de reyes y sacerdotes. Es nación santa que van a reinar como sacerdotes. O sea, un sacerdote era aquel que estaba listo para oficiar en el santuario. Toda la iglesia del Señor debe de alcanzar la dimensión de sacerdote, porque nuestro sumo sacerdote Jesucristo nos abrió un camino para llegar allí. ¿Qué se necesita? Gracias por preguntarme. Antes de leer la escritura, no sé si me alcance el tiempo, pero quiero darte 5 puntos específicos. No acostumbro a que punto 1, punto 2, A, B, C, no. Pero aquí te los tengo que nombrar porque es la base de lo que Pablo habla en Romanos. Mira esto. Primero, reconocer que no hay ninguna persona que te pueda cambiar. Ni psiquiatra, ni psicólogo, ni amigo, ni pastor, nadie. Solo Dios cambia. ¿Cómo así, profeta? Nombró ahí gente a la que yo escucho. Sí, pero es necesario que ellos sean la herramienta por la que Dios hable y que sean un cordón umbilical para que tu vida sea diferente. Gente que esté interesada en Juan 4, versículo 32, cuando el Señor dijo que tenía un alimento que comer que sus discípulos no sabían, y era la necesidad de las personas. Sí. Necesitamos hombres y mujeres que se alimenten de la necesidad espiritual de la gente y a veces hasta de la física. ¿Por qué razón? Porque esos son los sacerdotes de Dios. No cuadra, ¿verdad?, con el evangelio que hemos aprendido, pero es así. Mira esto, te voy a nombrar 5 puntos importantes que están de Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 8, versículo 14.
estudiar esto tomaría tantos capítulos como los que yo en el desafío. Pero tú conoces de Biblia y los puedes sacar. Primero, desear ardiente o vehementemente un cambio. Si de todas estas cosas que yo te leí, tú no eres capaz de reconocer que hay áreas que tú tienes y están malas y que hay que cambiarlas, tú nunca vas a cambiar. La palabra para ti es conocimiento y se te llena la boca hablando de él. Pero vamos a ver el fruto tuyo, el fruto de tu casa, el fruto en tu trabajo, el fruto en tu empresa, el fruto con la gente que te comunicas. Y si eres un ministro, todos esos, más el fruto en tus discípulos. Porque el gran problema que tenemos se llama temperamento. La gente anda tratando de cambiar carácter y resulta que el carácter es lo que expresa el temperamento. Tenemos que atacar al hombre que está adentro, que es el del temperamento. El que siente, el que usa la conciencia para saber qué deseo y qué intención va a tomar y luego expresa a través de una emoción. No hay sino dos lenguajes para expresarlo, corporal o oralmente. Entonces fíjate esto, si la persona no desea un cambio, aunque oiga Biblia todos los días, aunque escuche pastores a toda hora, aunque lea libros por montones, aunque ore, ayune, se eche aceite, vigile, haga lo que quiera, si él no desea cambiar las áreas, Jesús no puede entrar. Porque es necesario que él le abra la puerta del corazón para que Jesús entre, para que por lo que Jesús hizo, Cristo entre a morar en tu corazón y el Espíritu Santo y Él son los únicos que van a hacer toda la restauración que hay que hacer en tu manera de pensar, de mirar la vida, de sentir los juicios de tu conciencia, porque hablamos en capítulos anteriores que hay mala conciencia y buena conciencia. Ya ahora comienza tus emociones a enseñarte diferente. Es cuando la gente dice, wow, ¿cómo ha cambiado esta persona? Es por eso, porque le ha permitido a Cristo y al Espíritu Santo hacer el trabajo. O sea que si no deseamos ardientemente un cambio, no va a pasar. Ahora, si usted desea un cambio y es algo que usted está habitado, acostumbrado a hacer, a expresar, a sentir, a pensar de una manera equivocada o errada, porque para usted hacer un cambio usted tiene que saber qué es lo que tiene malo. Usted tiene que sentarse a reflexionar sobre su temperamento. Hay gente que no avanza en la vida porque tiene una cabeza llena de conocimiento de Dios, pero están lejos de practicar lo que ellos mismos se meten en la cabeza. Porque lo ven a su manera, a su forma, y no se rigen exactamente por el mandamiento que les explica esa ley o palabra inspirada. Entonces andan buscando por la Biblia muchas cosas para que se les acomode a lo que ellos quieren. No, cuando usted va a hacer un cambio, usted sabe que ya el cambio demanda sacrificio. Todo lo que usted quiera cambiar en su interior o afuera, demanda cambio. Si usted está en sobrepeso y quiere rebajar, usted necesita sacrificio en la alimentación para rebajar. Si usted tiene problemas en sus huesos, usted tiene que sacrificar tiempo para comenzar a hacer ejercicios. Todo es así. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es anhelar ardientemente el cambio. Lo segundo es estar dispuesto a sacrificar lo que tengo malo, lo que tengo errado o lo que estoy practicando en pecado. Sí, ya te lo dije, no es que no vayamos a pecar, porque la Biblia dice que si decimos que no va a pasar eso, estamos haciendo a Dios mentiroso. Eso está como cuando la gente dice, Dios me dijo, esta noche hay 50 personas que van a dar tanto dinero.
y después tiene que comenzar a manipular porque de 50 salieron 10 y luego llama a los de menos cantidad para ver cómo arregla el paquete. O Dios me dijo tal cosa y en público no pasa nada. ¿Qué hicieron? Mentiroso a Dios. No fue tanto lo que ellos mintieron, hicieron mentiroso a Dios, porque dijeron Dios me dijo. Así mismo es cuando decimos que no vamos a pecar más. El problema es que no vamos a consentir vivir en el pecado. Si tú eres iracundo y a tú no te da esas rabietas, tú estás pecando. Los estados de soledad intensa es un pecado, es un vacío. Pertenece a la tristeza. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Darle permiso a Cristo que entre para que los principios de Dios, el verbo de Dios, las palabras que son espíritu, que tienen vida, entren y arranquen lo que nos sirve. Segundo, estar dispuesto a sacrificar. Va a doler tremendamente. A mí me ha costado. Tercero, dispuestos radicalmente y determinados a la autodisciplina para entregar a la cruz el sentir que tenemos en nuestro interior o el sentimiento errado, malo, viciado, corrompido, como tú le quieras llamar. Una vez que tú decides el cambio, que sabes que hay que sacrificar y que te va a costar, tienes que autodisciplinarte y ser radical. En ese caso, por ejemplo, yo le di permiso a mis hijos, a mi esposa y a mis íntimos a que cuando yo actuara de mal, me lo dijeran inmediatamente. Porque cuando el que está adentro es avergonzado, siente que tiene que parar. Ahora, ¿cómo se avergüenza el que está adentro? Ahí es donde está la clave. Tú lo puedes avergonzar con arrogancia y se va a volver un monstruo. O lo puedes avergonzar con amor. Y se va a dar cuenta que estás trabajando para su bienestar. Cuando uno se autodisciplina es a perseguir lo que está malo hasta que se clave en la cruz. ¿Quién lo va a hacer? El mismo que llevó los pecados cuando al principio te arrepentiste. Ese mismo. Entonces, en ese proceso, tú tienes que saber cuánto representa la cruz. ¿Qué valor tiene la sangre para clamar a ella en tu debilidad? ¿Qué cerco de protección te hace? ¿Y qué poder hay en ella para actuar en Cristo? Ahí es donde nos quedamos cortos por estar hablando de prosperidad a toda hora. ¿Te das cuenta? Mira esto. Una vez que la autodisciplina empieza, tienes que tener una constante reflexión. Es una tarea entre lo que tú eres y lo que Dios dice. Puro lavacro. Tú ya tienes el área, la vas a crucificar, estás decidido a hacerlo, sabes que te va a doler. Entonces tú desenmascaras el área y la enfrentas con el principio de Dios. Entonces aquí es donde tú tienes que tener no solo mandamientos, ni conocer de Biblia, tienes que saber cómo hacerlo. Si usted no sabe cómo lo va a hacer, usted le puede echar todos los rezos que quiera, que ese hombre viejo se le va a volver para allá. Por eso es que muchas veces se hace liberaciones y la gente va por la puerta de la iglesia y ya se le volvieron a montar los chamucos arriba. Ese es el problema. Necesitamos conocer bien claro esto. Ahora fíjate. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Punto número 5.
Empieza por las cosas que más te atormentan, las que más te atribulan. Y si las ves muy grandes, empiezas por las más pequeñas, pero que haces constantemente. Pero empieza. Empieza por hacer una reflexión interior. Sí, contigo es. Se llama temperamento y se expresa a través del carácter. Y lo que él enseña es lo que tú eres, lo que tú sientes. El juicio que tú tienes sobre las cosas. Esa conciencia cauterizada, la cual hay que enfrentar delante de los principios de Dios para cambiarle la tabla de valores, para que las emociones ya no se sigan expresando de la manera corrompida como hombre viejo, y entonces tus juicios engañosos, porque dice el apóstol Pablo que son engañosos, esos deseos. Allí, entre los sentimientos y las emociones, se cuajan los deseos y las intenciones. Cuando tu conciencia cauterizada le da los valores equivocados. Por eso mucha gente hace cosas para Dios, pero sus deseos y sus intenciones están untadas de pecado. Y como sus deseos e intenciones van con una máscara, pero con una máscara para los oyentes, para los que te escuchan, para los que están alrededor tuyo, los que viven contigo, pero para Dios, tú estás desnudo y yo estoy desnudo. Por eso él mira la intención del corazón. Y cuando el apóstol Pablo está hablando en Hebreos 4, del versículo 10 en adelante, que la palabra es como una espada, que penetra, divide, parte, separa los pensamientos y las intenciones. De eso es que está hablando. Pero pensé que iba a poder leer de la Biblia algo, pero mi esposa me dijo que se me acabó el tiempo. Créeme, familia, que estamos en un tiempo precioso, en donde el evangelio va a dejar de ser solamente para la gente pobre que vive por allá en esa casita. No. Todas las personas de todos los niveles culturales, sociales, políticos y económicos están ardiendo, deseando por ver la gloria de la manifestación de los hijos de Dios, que es una promesa de Romanos. Todos tienen problemas y necesidades en su ser interior. Lo que pasa es que no es que haya mucha maldad y la maldad siga creciendo. Es que los justos no saben dar la luz de Dios que hay en ellos. Duele mucho. Hay que hacer cosas, sí. Tú y yo somos el cambio. Y el tiempo es hoy, ahora. Y no demores, empieza. Padre, en el nombre de mi Señor, Espíritu Santo, cuánto deseamos que tú puedas intervenir en nuestro interior. Que Cristo no more en nuestros corazones por conocimiento solamente, sino que habite en nuestro corazón como la única vía de reformación, de desarrollo, de construcción, de desarraigar todo lo inmundo, todo lo malo, todo lo sucio, de devolver al hombre viejo a la cruz de Jesús. Espíritu Santo, no nos dejes, te lo suplicamos. Abrázanos, encónchanos. Tú eres el que nos redarguye, redargúyenos en esta hora, para estar dispuestos a ir a este lavacro que era físico, pero que ahora es interno. Que podamos reevaluar las cosas a las que le damos atención, a las que le damos valor, a las intenciones y a los deseos que tenemos, si son conforme a la voluntad de Dios. Porque una de las cosas en donde la soledad desaparece es cuando tú encuentras que, aunque para todos no haya valor ni estima, Dios tiene un propósito.
Dios tiene un camino, Dios tiene una carrera, desea hacértelo saber porque tu vida es muy valiosa, tanto que Él dejó su trono, dejó su gloria y siendo santo, cargó con ella para que tú no solamente supieras dónde está el que te atribula y el que te angustia y el que siempre ha sido un muerto. Hemos cargado el hombre viejo muerto por 2011 años. Ya es hora de que te lo quites. Todo el mundo lo huele mal, menos tú. Para que la gloria de Dios resplandezca, démosle permiso a Cristo y al Espíritu Santo para que se desarrolle esa nueva criatura conforme la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.